En este momento podría recrearte la realidad, con efectos de sonido o con músicas. Podría incluso crearte realidades nuevas, realidades que ni siquiera tienen por qué ser reales. Paisajes mentales poblados por estados de ánimo que siempre están ahí, esperando a que alguien les saque a bailar. Pero haga lo que haga, quien baila eres tú. La misma persona que se despierta sobresaltada por una pesadilla que no sabe de dónde viene. La misma persona que se sorprende riéndose de un chiste que no le hace gracia, no sabe por qué. La misma que con casi toda probabilidad se ha preguntado varias veces en su vida: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? No es una pregunta trascendental, es sencillamente necesaria. Sin inquietud, no hay certezas. El caso real. Estas fresas están deliciosas, señora Bat. Sírvase todas las que quiera y pruebe el queso, está exquisito. Señor Howard, le estoy tan agradecida por contratar a mi marido. Por favor, llámeme Frank. En mis granjas necesitamos a hombres fuertes y trabajadores. Edward, me vas a ser de gran ayuda. Muchas gracias por la oportunidad. No le defraudaré, Frank. Estoy convencido de ello. Por cierto, ¿dónde está su hija? Le he traído unos caramelos. Espero que no les importe. Oh, es usted un caballero. Si le invitamos a menudo, hará de nuestra Grace una pequeña mimada. Disculpen, pero siento una gran debilidad por los niños. Los adoro. Grace, está aquí el señor Howard. Baja, por favor. Ahora voy, mamá. Edward, estamos atravesando tiempos difíciles, pero no tienes que... Grace, pero qué guapa vas con ese vestido. Pareces una princesa. Hola, señor Howard. Ven, siéntate aquí conmigo. Toma, esto es para ti. ¡Caramelos! Gracias. No te los comas todos de golpe, jovencita. ¡Cuánta dulzura! A estas edades están para comérselos. Mira, Grace, ve a darle esto a tu padre. Toma, papi. ¿Cómo? ¿Para mí? ¿Qué es esto, Frank? Es un adelanto de sueldo. Como le decía, son tiempos complicados. Cójalo, cómprele algo bonito a su mujer. Vaya, no sé qué decir. Muchas gracias, Frank. Lo hago encantado. Se empieza a hacer tarde. Debería marcharme. No, quédate un ratito más. No se va a escapar tan fácilmente. Grace le coge cariño muy rápido a las personas. Y más si le traen caramelos. Se me está ocurriendo una idea. Voy a ir a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Quizás a Grace le apetezca venir. Oh, es muy amable, señor Howard, pero es tarde y mañana hay escuela. Además, no queremos serle de más molestia. Mami, por favor, un ratito. Grace, deja hablar a los mayores. Pero yo quiero ir. Veo que les ha salido una hija con carácter. Prometo que les devolveré a la chiquilla antes de la noche. Delia, cariño, dejemos que vaya un ratito. Está bien que juegue con otras niñas de su edad. Y mi sobrina es una ricura. Se harán amigas enseguida. Está bien, pero te quiero de vuelta antes de las 9. Y no molestes al señor Howard. Bien. ¿Nos vamos entonces, pequeña? Ajá. La casa de mi hermana está en Columbus Avenue con la calle 137. Gracias, nos quedamos más tranquilos. Hacen bien en preocuparse. Esta ciudad está llena de peligros. Y adiós a tus padres, Grace. Adiós, mamá. Lo pasas muy bien. Jamás existió tal fiesta de cumpleaños, ni una sobrina de la edad de Grace, ni ninguna granja. Frank Howard no tenía ninguna hermana en Columbus Avenue. Ni siquiera se llamaba Frank Howard. Su nombre era Albert Fish, aunque el mundo le conoció más tarde como el vampiro de Brooklyn. Los padres de Grace la esperaron no solo aquella noche, sino muchas desde entonces. Tardaron años en volver a tener noticias de Grace.
El rostro de un anciano de 65 años escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX en Estados Unidos. Aquel hombre de complexión delgada, con cabello y bigote gris, de apariencia amable y pacífica, tenía un poder de convicción absoluto. Solo eso podría explicar que aquella tarde los padres de Grace dejaran que la pequeña se fuese con un desconocido. Aquel hombre tan encantador lo tenía todo preparado. Primero había acudido a la casa, tras responder al anuncio que la familia había publicado en un periódico en busca de una oportunidad laboral. Una vez allí conoció a Grace, a sus padres y a su hermano, e inició con ellos una relación de amistad. Había sido ver a la pequeña y sentir una fuerte atracción sexual por ella, hasta el punto de llegar a obsesionarse con la niña. Así que, para llevar a cabo sus macabros pensamientos, urdió todo un plan. Recordemos que aquella situación se desarrolló a principios del siglo XX, donde aún no había tanta desconfianza como ahora con los desconocidos, y menos aún con personas de la tercera edad, que supuestamente inspiran ese especial respeto y consideración. De eso se valió precisamente Albert Fish para visitar a la familia Budd en otra ocasión, donde compartió una agradable mañana de desayuno. Durante la charla, el anciano convenció a los padres de Grace de llevar a la niña a la fiesta de cumpleaños de una presunta sobrina. Prometió traerla de vuelta. Sin embargo, jamás regresaron. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de Grace ni con el de su secuestrador. Albert Fish estaba a punto de perpetrar toda clase de perversidades sexuales con una menor de 10 años. Pero no era su primera vez, no. El sadismo, las flagelaciones, el canibalismo y la pedofilia caracterizaron su trayectoria criminal, aunque estas anómalas tendencias tenían un claro punto de origen: su infancia. La mayor parte del tiempo, Hamilton Howard Fish, ese era su verdadero nombre, vivió en un orfanato de Washington después de que su madre le abandonara por no poder hacerse cargo de él. Tras la muerte de uno de los hermanos, decidió llamarse Albert por las continuas mofas que recibía al apodarle Ham and Eggs, que en inglés significa huevos con jamón. En aquel hospicio el pequeño sufrió constantes maltratos y abusos. Solo contaba con 5 años. Pero al contrario que el resto de sus compañeros, Albert no intentaba escapar de dichos castigos. La criatura anhelaba que llegase ese momento, sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo. Fue en ese preciso instante donde empezaron sus tendencias masoquistas. En 1879 Albert Fish fue abandonado por su madre. Alegó que no podía hacerse cargo de él. Las autoridades lo internaron en el orfanato de St. John's Refugee. Tenía 9 años. ¿Tú, me pasas la pelota? Mirad a quién tenemos aquí. Me han dicho que te has vuelto a mear en la cama. ¿Es cierto, pescadito? Devuélveme la pelota. Si la quieres, vas a tener que venir a buscarla. Fish se acerca por su pelota, que está atrapada bajo el pie del líder del grupo de los mayores. Pero justo cuando se agacha a recogerla, le giran la cara de una patada. ¿Te duele, pescadito? Dame la pelota. ¿Me estás dando órdenes? ¿Sabes? Me gusta esto de pegarle a un saco de patatas. ¿Y a ti te gusta? A Fish le cuesta unos segundos incorporarse, pero cuando lo hace, algo extraño le pasa en el cuerpo. En su entrepierna crece un bulto que le delata y adelanta sus más oscuros deseos. A Fish le gustaba que le pegaran. Mira, parece que al pescadito le pones cachondo, Connor. La raspa se le ha puesto tiesa. ¿Te pongo cachonda, maricona de mierda? No es lo que parece, yo solo... No puede ni acabar la frase. La primera oleada de golpes le hizo caer al suelo. Creía que iba a morir, pero en realidad, tras cada patada, solo sentía más y más placer. ¿De qué coño te ríes? De ti. Me río de ti. ¡Te voy a matar, degenerado! ¿Te gusta, eh? ¿Quieres más? Connor, déjalo. Como nos vean, nos va a caer una buena, tío. Eres una mierda, Fish. Aquella paliza fue solo el inicio de una tónica que mantuvo durante toda su vida. Fish encontraba placer en el dolor, en infligirlo y en recibirlo. Durante años llevó a cabo toda clase de prácticas sadomasoquistas y ya en la edad adulta utilizó a sus propios hijos para propinarse el placer que necesitaba. Bien, ¿a qué toca jugar esta noche? ¡Al saco de patatas! ¡Al saco de patatas! No. Eso será luego, Ana. Ya sabéis lo que dice nuestro refrán de juegos.
Del 10 al 0. Los números siempre van primero. Sus 6 hijos formaban un corro en mitad del salón. Fish, en medio, y vestido únicamente con un viejo calzoncillo, se ponía a 4 patas. El mayor sostenía un palo. La pequeña marcaba con sus dedos una cifra que Fish tenía que adivinar. A ver. La pequeña Ana ha marcado con sus deditos el número... Si fallaba... 7. ¡Fallaste! Le aplicaban un correctivo con el palo. ¡Fallaste! Oh, vaya, qué lástima. Fuerte, Henry. Más fuerte, hijo mío. Siempre fallaba. Más. Le encantaba que sus hijos le pegaran. Tras el juego de los números llegaba el saco de patatas. En posición vertical, su prole se deslizaba por su espalda clavándole las uñas con todas sus fuerzas. Pero llegó el día en que sus hijos dejaron de jugar con él. Fue entonces cuando tuvo que buscar a otros niños para sus juegos. Y en ellos no siempre recibía. Ahora, además, quería empuñar él el palo. Aquella mezcla de dolor y placer que sentía Albert Fish con cada correctivo, con cada golpe, con cada arañazo, era algo que le persiguió hasta el final de sus días. Lo practicó con sus hijos, con niños que raptaba, con él mismo, con los compañeros del orfanato, y fue en ese lugar donde le describieron como un niño problemático con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Pero aquella pérfida actitud no solo consistía en infligirse e infligir golpes y cortes, sino en coleccionar artículos sobre crímenes, especialmente sobre los caníbales. Podemos decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Al igual recordemos que Chikatilo también tenía esa predilección, como vimos en episodios anteriores. Sin embargo, cuando comencé a investigar a este personaje para mi libro Las caras del mal, me di cuenta que el caso de Albert Fish no solo era interesante por su historia en sí, ¿no?, sino por lo que decía su cara. Sí, así es, nuestros rasgos faciales nos delatan. Gracias a ellos podemos conocer si somos agresivos, inteligentes, empáticos, impulsivos, fríos, sensibles, con tendencia a derrochar dinero o a obsesionarnos con el sexo. Podemos incluso saber si sufrimos alguna patología. Todo ello nos lo explica la técnica de la morfopsicología. Y en el caso de Fish, su rostro ya advertía un carácter sádico y masoquista, como nos cuenta la morfopsicóloga e hipnoterapeuta Paloma Ramón. El carácter sádico y masoquista se encuentra en varios rasgos en la cara de Fish. Sus movimientos expresan violencia y sadismo y sobre todo aparecen en la forma del marco, que es la estructura de la cara, que es muy retraída. Eso quiere decir que es alargada y de modelado abrupto, que es cuando hay entrantes y salientes. Y también pues, en la poca carnosidad que tienen las mejillas, por ejemplo, y la retracción que tiene justo antes del nacimiento de la nariz en el lateral. Y además hay un rasgo que es muy impresionante, que es la aleta vibrante, que es la forma de la aleta de la nariz, que está súper marcada. Todo eso confiere a su carácter una gran violencia. También encontramos la obsesión por el dolor y el canibalismo que ha desarrollado en su zona intelectual, que abarca la frente y los ojos. Y Fish tiene un comportamiento con neuras, obsesiones, que nacen de esa frente tan grande y alta y con también retracción lateral, que es como en forma de trampolín. Los pensamientos no toman nunca tierra, son impulsivos, lo llevan a un desorden mental. La parte superior de la mente, que es muy alta y además muy ancha y redondeada, hace que su pensamiento además tenga una índole imaginativa, fantasiosa, y allí nacen todas sus fantasías depravadas. Los años en el hospicio tampoco favorecieron su temperamento, ni siquiera las enfermedades psiquiátricas de algunos de sus familiares más directos, como el caso de su madre, que escuchaba voces y tenía fuertes alucinaciones. De hecho, para el doctor Bernard Tifón, psicólogo forense y autor del libro Archivos delictivo-criminológicos, poseer una patología mental y no tratarla puede derivar en situaciones de peligro. Una patología mental puede darse lugar la posibilidad de que pueda cometer actos criminológicos como un asesinato o un homicidio. Más concretamente, si es que el sujeto pues tiene y sufre de algún tipo de trastorno psicótico, con alteración mental, con pérdida de contacto con la realidad, con delirios y alucinaciones. Entonces, siguiendo en base a esta desvirtualización de la realidad que presenta a raíz de esa alteración cognitiva,
basada en alucinaciones y o delirios a la vez, pueden ser uno de los dos o los dos a la vez, puede ser que cometa un acto criminológico en base a esta creencia de la vivencia que de alguna manera pues está experimentando. Evidentemente se tiene que demostrar esto en un juicio. Y por tanto, esto está a criterio de sus señorías si realmente el peso de la prueba pues redunda en lo que es la emisión del informe pericial y por tanto, si es que de alguna manera en el momento de cometer el delito, que sería el asesinato, el sujeto estaba bajo el influjo nocivo de un trastorno mental. Tras graduarse en la escuela, empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Después ejerce la prostitución con hombres y a violar a algunos de ellos. Pero fueron pasando los años y Albert consigue llevar una doble vida. Se casa con una mujer 9 años menor que él, con la que tiene 6 hijos y con quienes tiene una vida, digamos, que normal. De puertas para afuera, Fish pintaba y decoraba casas, pero la realidad era otra. Todo se trataba una excusa para conocer a chicos. Aquella doble vida también podía leerse en su cara. Aunque se cuidaba muy mucho de dejar pistas de sus acciones, lo cierto es que el rostro de Albert Fish ya indicaba que padecía fuertes conflictos internos, como asegura Paloma Ramos. Su doble vida llega de ese exceso de imaginación que hablábamos antes, mal desarrollada, y también de una desconexión emocional con el mundo. Vemos sus ojos con las órbitas hacia afuera, el globo muy, muy grueso y además con una particularidad, sin vida. Amanece parte de la esclerótica inferior, que es esa parte blanca que tenemos alrededor del ojo. Y este receptor nos da muchas pistas sobre la frialdad y poco equilibrio de Fish. Su cara está llena de fuertes contrastes en general, movimientos retraídos, que ya hemos dicho que son entrantes y salientes, y otros dilatados, que es esa forma siempre circular de las caras, y confieren una dualidad a su carácter. La retracción lateral del globo, que es ese globo que sale hacia afuera, puede estar indicando una característica opresiva sobre los demás. Bueno, yo también incluso podría añadir avasalladora. Y también hay un poco de reto en esa mirada. Tanta disfunción entre la forma del marco y el tamaño de los receptores, añadido a una simetría general entre las dos hemicaras, destapan el carácter animal, cruel, despiadado de este ser depravado. Este psicópata tenía un hándicap en la historia. Siempre estaba viajando, por lo que cuando empezaban los problemas, cambiaba de ciudad. Así recorrió gran parte de Estados Unidos y estuvo hasta en 22 estados. En uno de sus periplos se encontró con Billy Gaffney, un pequeño de 4 años que estaba jugando con otros 2 niños a la puerta de su casa. Se encaprichó de él y desaparecieron. El coco se lo había llevado, dijeron los niños. Cabello gris, bigote fino, de cuerpo débil y visiblemente fatigado. Nadie imaginaba lo que Fish escondía tras sus ojos azules y cristalinos. Aprovechaba su presencia inocente para engañar y secuestrar niños. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. ¿No te gusta cantar, Billy? Billy Gardner tenía solo 4 años. En este momento está desnudo y atado de pies y manos a una silla. Amordazado con un trapo, tirita de frío y de miedo. Ha pasado toda la noche allí encerrado, solo, sin más compañía que las peores pesadillas que la mente de un niño es capaz de imaginar. No tengas miedo, es solo un juego. Mis hijos ya no quieren jugar conmigo. Vamos, levanta. Llevas mucho rato sentado. Te voy a quitar ese sucio trapo de la boca que te está molestando. Pero no grites, ¿eh? Te dije que no gritaras. Si te portas bien, te dejo probar mi cinturón. Mira, lo he cortado y he separado la punta en 6 pequeñas tiras para que escueza un poco más. Lo he hecho para ti, Billy. ¿Te gusta? Esas nalgas hay que ablandarlas. Los niños de hoy tenéis la carne muy dura. A Billy le resbala la sangre por sus cortas piernas. Fish está como poseído. Bendito sea el hombre que corrige a su hijo a latigazos, pues será recompensado. Bueno,
Pasemos a otra cosa. ¡Quiero ir con mi mamá! Ofrezco este sacrificio para purificarme ante los ojos de Dios por las abominaciones y los pecados que he cometido. Le corta la nariz y las 2 orejas. Acerca el cuchillo a los labios de Billy y le raja la boca por ambos costados. Para entonces, el niño ya está muerto. Le clava el cuchillo en el vientre y bebe la sangre que emana de su herida. ¡Soy Cristo! Exhausto, se tumba para coger aire. El cadáver de Billy descansa en mitad del salón. Permaneció allí aún unos días. Para Fish, la muerte del pequeño Billy era solo el bautismo de salida de su trayectoria criminal. El crimen de Billy Gaffney fue el primero del anciano asesino. Así fue como le apodaron los medios de comunicación cuando saltó la noticia. A pesar de que jamás se encontró el cadáver del pequeño, la policía no cesó en buscarle, al igual que a Grace, pero la pregunta es, ¿por qué esa obsesión por el dolor, por inferirse castigos y mutilaciones tan terribles? Aquella necesidad de torturarse físicamente llevó a Albert Fish a clavarse alfileres en la pelvis y en los genitales, a rebozar su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas y a masturbarse mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. Tremendo. Según el doctor Tifón, para este hombre la sugestión de aquellos actos le hacía, digamos que obnubilarse con la idea del pecado. El castigo físico, el hecho de que pueda, digamos, estar expiando, ¿no? Lo que sería el pecado como tal, esto respondería a un delirio de tipo místico, de un sujeto que presenta una alteración de la realidad, una alteración, por tanto, del pensamiento y, por tanto, con un trastorno mental grave, formaría parte de un delirio místico, pero a la vez también existiría unos rasgos de personalidad de tipo masoquistas en los que el sujeto tenía una tendencia y disfruta y se excita el hecho de recibir daño físico y por ello, de alguna manera, eso responde a esta circunstancia en la que el sujeto más bien presenta esta tendencia y le atrae el que ser agredido y, digamos, disfruta siendo, digamos, maltratado físicamente. En ese estado de éxtasis, este individuo llegó a sufrir todo tipo de alucinaciones religiosas y a creer firmemente ser Jesucristo o San Juan, o que incluso era el Todopoderoso quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. El doctor Tifón nos aclara qué es lo que llevó a Fish a perpetrar actos tan horrendos, si su psicopatía, su obsesión por el dolor o el pecado, o sus creencias religiosas. El que se sintiera bien consigo mismo, si se sentiría culpable, si tenía una psicopatía, aquí hay de todo un poco. Es decir, hemos de tener en consideración que Albert Fish emitió una carta a la madre de Grace, que es la menor de 10 años, a la que mató, y explicó con pelos y señales todo lo que le hizo a la pobre víctima. Es decir, en ese sentido, el reconocimiento del dolor y el sufrimiento que presentaba hacia la víctima casi era más bien nula. Por tanto, aquí tendríamos un aspecto, digamos, de psicopatía. En cuanto a que se infligía daño, evidentemente forma parte del masoquismo y por tanto también, como infligía el daño hacia la víctima, también existía un sadismo. No obstante, también es cierto que durante el juicio se alegó que presentaba delirios y alucinaciones e incluso gritaba en el sentido de que se presentaba o que de alguna manera tenía el influjo de Cristo o que era Jesucristo. En todo caso, eso forma parte de un delirio de tipo místico, de un trastorno mental grave. Por tanto, hay de todo. Existe un comportamiento psicopático, por tanto, una persona que sabe lo que hace en ese sentido. No obstante, estaba influenciado nocivamente por el influjo nocivo de un trastorno mental grave, como es una psicosis, una esquizofrenia, o al menos dentro de lo que es la esfera de la psicosis, y por tanto, en ese sentido, aunque presentase algún tipo de conciencia de lo que estaba realizando y el alcance de sus actos, no obstante, estaba bajo el influjo nocivo de un trastorno mental grave que, bajo el supuesto y la hipótesis de los que realmente llegaron a explorar los psiquiatras de entonces al señor Albert Fish, pues consideraron que presentaba esta alteración de memoria, incluso tenía una demencia, lo cual de alguna manera ya explica la existencia de esta alteración en su personalidad. A partir de aquí, era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, aunque fue internado 3 veces, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese, por decirlo de alguna manera, loco. Tampoco llamó la atención de los agentes que le arrestasen 8 veces. ¿Por qué? Cometió estafas, robos
y envió cartas obscenas a mujeres que buscaban pareja en el periódico. Acordémonos que en aquella época se utilizaba esa manera de ligar. Ni por esas la justicia podía pararle. Pero es curioso, cuando las autoridades no consiguen captar al asesino, es el asesino quien decide dar señales de vida. El motivo, casi siempre por ego, vanidad, por esa necesidad de estar en boca de todo el mundo. Y así lo hizo Albert Fish, captar la atención de la familia de Grace con una carta donde explicaba lo ocurrido en la tarde de su desaparición. En aquella misiva contó, con pelos y señales, qué hizo con la pequeña. Su contenido era tan aterrador que dejó en shock a la madre. Habían pasado 6 años desde que el hombre del traje gris, que se hizo pasar por Frank Howard, se llevara a Grace a una fiesta con su sobrina. Un día, sin más, llegó la ansiada respuesta. ¿Hola? Edward, ¿estás en casa? Edward. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa carta? Fue él. Él se la llevó. Y no puedo seguir leyendo. Estimada señora Abad, el domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 de Sand Road. Usted sirvió queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. No, mi pequeña, no. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevármela a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Winchester. ¿Es aquí? Llevamos caminando mucho rato, señor Howard. Estás hecha una quejica. Sí, aquí es. Mi hermana me espera dentro. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. ¿Por qué no te quedas en el jardín recogiendo un ramillete de flores? Sabía que si no lo hacía, podía mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. ¡Grace! ¡Sube! ¡Corre! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Es la hora del pastel y de soplar las velas! ¡Pastel! ¡Qué rico! Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. ¿Señor Howard? ¡Estamos al final del pasillo! ¡Corre! ¡Ven! No veo a nadie. ¿Dónde está la fiesta? La fiesta acaba de empezar. Cuando ella me vio desnudo, ¿qué hace, señor Howard? comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. ¡Te tengo! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Ayuda, socorro! ¿Cómo pataleó? Arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. La corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Con el asesinato de Grace, Albert Fish consumó una de sus fantasías: comerse a su víctima, convertirse por fin en un caníbal. Cuando se conocieron los detalles del caso, los rotativos no dudaron en buscar otro apodo para este psicópata. El vampiro de Brooklyn empezaron a llamarle. Y aunque en un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real, que era obra de un sádico, de un loco, lo cierto es que uno de los detectives se percató que solo el secuestrador de Grace podía saber tantos y tantos detalles de lo ocurrido. Eso por un lado. Y por otro, una pista clave que les llegó en forma de símbolo. En el momento de inspeccionar la carta, la policía se dio cuenta que el sobre tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. En cuanto buscaron el lugar, dieron con el criminal. Seguramente si cualquiera de nosotros tuviésemos aquella misiva a nuestro poder, nos correría por el cuerpo una sensación de repulsión e indignación a partes iguales, ¿verdad? Al fin y al cabo, aquellas palabras las había escrito un monstruo, pero no para todo el mundo. Para su actual propietario, el artista Joe Coleman, es todo lo contrario. Se siente honrado. Estoy más que orgulloso de esta carta. Yo siempre dije que es el documento más relevante del crimen, por el hecho de que es la carta de Albert Fish, el documento más trágico y doloroso que un monstruo ha escrito nunca. Y yo lo tengo, así que me siento honrado por tenerlo, porque siempre he sentido que los objetos tienen sus propios deseos y que estos han venido por sí mismos. En ese instante, la policía acudió al domicilio de Albert Fish y lo arrestaron. Sucedió el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el asesino explicó qué ocurrió con Grace.
Afirmó que tras martirizarla y matarla hizo algo aún más terrible: desmembrar su cuerpo. Sin embargo, él mismo se justificaba asegurando que no era un demente. Decía: solo soy un excéntrico, a veces ni yo mismo me comprendo. También confesó la muerte de Billy Gafniev, cuyo cuerpo, como decíamos, jamás fue encontrado porque tenía un buen motivo: hacerse un estofado con él. O el intento de asesinato de un vagabundo al que obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Lo único que le impidió acabar con su vida fueron los gritos desgarradores del joven. En el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. Y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único crimen que la policía logró demostrar fue el de Grace Bath, 10 días después de que diese comienzo la vista y de que se hubieran alistrado diversos psiquiatras para explicar esa despiadada personalidad de Fish. El jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936 y duró 3 largos minutos. Un reportero del Daily News escribió cómo fue su final. Decía lo siguiente: preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar: su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Aquel fue, sin lugar a dudas, su último escalofrío. Albert Fish fue ejecutado el 16 de enero de 1936 en Nueva York. Hicieron falta 2 descargas, ya que en la primera, los alfileres que llevaba clavados en el pubis provocaron un cortocircuito. Sus últimas palabras fueron: no sé por qué estoy aún aquí. Negra y criminal.